El libro que vamos a reseñar ahora se titula Biopolítica, un mapa conceptual, de Laura Bacigalupo, y las páginas que revisaremos, obviamente no una por una, son de la 47 a la 120, lo que comprende 4 apartados, que es la biopolítica, la perspectiva de Foucault, genealogía del gobierno biopolítico de las vidas y, en una perspectiva biopolítica, los estudios sobre el gobierno. Este libro fue publicado en 2010 en italiano y después publicado en castellano por la editorial Melusina en 2016. Laura Bacigalupo es doctora en filosofía y profesora titular de filosofía política en el Departamento de Ciencias Políticas y de la Comunicación en la Universidad de Salerno, Italia. Es directora de un proyecto nacional de investigación sobre inclusión, bienestar y calidad de vida en la gobernabilidad neoliberal. Sus líneas de interés son la biopolítica, las formas de subjetividad, las relaciones entre la sociedad y el poder mediante la noción de la gobernabilidad y las políticas de medio ambiente. Tal como lo señala el título, en esta obra la autora nos presenta un mapa conceptual en torno a la biopolítica y debo decir que es una redacción bastante densa, lo cual puede complicar un tanto la comprensión a quienes no estén familiarizados con un lenguaje académico. Por ello, antes de continuar con esta reseña, me permito presentar un fragmento de una conferencia del año pasado en el que Laura Bacigalupo explica en términos muchísimo más accesibles qué es la biopolítica. La politica si occupa direttamente della vita, cioè si occupa della vita, si entra nel privato delle vite, nei corpi, si occupa, ecco per esempio quando proibisce di fumare, qua non si fuma perché vi fa male, perché si occupa di noi, fin della nostra salute. Questa è una cosa nuova. La biopolitica è nuova perché è politica che si occupa direttamente della vita. ¿Qué tienen en común cosas como la ley de la reproducción asistida o la ley de la eutanasia del final de vida o las leyes sobre la homosexualidad con otros fenómenos que a priori son radicalmente diferentes, como por ejemplo el terrorismo, el hecho de que haya kamikazes que se inmolan para cometer un atentado y hacer explotar a la gente? E anche il populismo. También el populismo. Che è una persona che si fa vedere. Que es una persona que se hace visible, o con el discurso sobre la seguridad, que hoy por hoy es el discurso más importante de la política actual. Y es lo que tienen en común estos fenómenos aparentemente diferentes es que la política se ocupa directamente de la vida, es decir, entra directamente en lo privado, en los cuerpos. Por ejemplo, el hecho de que no se pueda fumar aquí, el hecho de que se diga no se fuma porque hace daño, porque es malo. Pues esto es nuevo, es la política entrando directamente en lo privado y en los cuerpos. Revisado lo anterior, solo haré algunas anotaciones sobre su obra. Un aspecto fundamental de la perspectiva que desarrolla Laura Bacigalupo es el fin de la separación entre lo público y lo privado. Y otro es la articulación entre el darwinismo y la biopolítica, o, como lo explica la autora, la fitness y un neodarwinismo. Sobre la separación entre lo público y lo privado como lógica central de la biopolítica, nos refiere a cuestiones biomédicas y bioéticas como normativas que regulan situaciones como el aborto, la fecundación artificial, los trasplantes de órganos, la eutanasia y la experimentación humana y animal, es decir, aspectos a nivel de vida cotidiana atravesados por un poder disciplinario que no solo es jurídico, sino moral. Se trata, pues, de un modelo jurídico represivo incorporado que normativiza, buscando homogeneizar a las poblaciones a un solo tipo de sujeto legítimo. Esto se conecta con la discusión sobre la fitness y el neodarwinismo, en el que la autora nos dice que Darwin, al ser el primero en tratar a los seres vivos no sobre el plano de la individualidad, sino sobre el de las poblaciones, es el antecedente de la visión biopolítica basada en los criterios de la adaptación,
de la idoneidad para la supervivencia. En otras palabras, la perspectiva de la selección natural y la supervivencia del más fuerte opera a nivel biopolítico, en tanto lo que determina nuestra existencia es nuestra capacidad de adaptarnos a los comportamientos que dictan las normas. De esta forma, aquel que no evolucione en la lógica utilitaria, productiva, reproductiva y de consumo en el sistema actual, simplemente muere. Por eso hay que estar dentro de los parámetros de las normas sociales, morales y jurídicas, hay que estar fit, lo cual también opera en una dimensión subjetiva, pero la autora nos aclara que no se trata de un modelo de exclusión, sino de inclusión, es decir, de estandarización de la población. Laura Bacigalupo nos explica así que el gobierno biopolítico para Foucault no se dirige a la conformidad de un modelo, sino a la fitness, que es adaptar los comportamientos de un número estadísticamente significativo a nuevas normas. Y la noción de normas se vincula con lo normativo, con lo normal y a la vez con lo anormal, es decir, lo que escapa a los parámetros de normalidad. Es así que gobernar significa, voy a citar, orientar la población hacia determinaciones geográficas, estadísticas, psicológicas, manteniendo un anclaje constante a nivel biológico, pero articulándolo según los dictados del evolucionismo biológico como espacio de regulación. Fin de cita. Tenemos entonces que la vida siempre está normada, que la vida es más bien un discurso sobre la vida con efectos de poder, pero como la norma está incorporada, es decir, en el cuerpo y en la subjetividad, la vida también es poder autonormarnos. ¿Y cómo nos autonormamos? Ajustándonos a la norma mediante la disciplina y el distanciamiento de lo prohibido. Y como la norma produce realidad, produce verdad, Laura Bacigalupo, retomando a Foucault, nos dice que cada gestión gubernamental se refiere a discursos con pretensión de verdad. Son tres las formas de gobierno que desarrolla la autora, situándonos en diversos cambios de producción de verdad y de dispositivos de disciplinamiento en la producción de cuerpos dóciles. Nos habla así del régimen pastoral, basado en la lógica de la salvación espiritual mediante la obediencia al gobierno. Después nos explica la polizei, como el aparato administrativo del soberano, quien actúa en nombre de la verdad bajo el cálculo económico para salvar al Estado mediante disposiciones como el estado de excepción. Y por último nos explica la fase liberal, en la que la biopolítica asume plenamente la economía política como lógica de gobierno. Es decir, impera el mercantilismo, por lo que se superpone el valor del trabajo y el del capital humano como un capital de competencia para la sobrevivencia mediante la capacidad productiva. Un aspecto muy importante es la minimización del gobierno, que consiste en que el Estado ya no interviene como protector o benefactor, sino que traslada la responsabilidad del cuidado de la salud a los individuos, de manera en que estos asimismo deben competir para estar en condiciones de ser candidatos a un sistema de seguridad social o welfare, dentro de lo que ya hemos explicado como la lógica del fitness. Frente a esto, la autora critica que el welfare no ha estado en el centro de los estudios Foucaultianos, aun cuando se trata de un dispositivo biopolítico que ha implementado una gestión y economización de las vidas en el interior de los regímenes liberales y socialdemócratas. En este recorrido conceptual que nos presenta Laura Bacigalupo, no se distinguen agenciamientos, sino solo sujeción y subjetivación del valor individual para convertirnos en capital humano. Quizá podríamos hablar, como plantea Félix Guattari, de subjetividades capitalísticas, esto es, subjetividades modeladas por una maquinaria tan sutil como avasalladora, imparable, conformada por dispositivos tales como los medios de comunicación masiva, la familia y el lenguaje, que fungen como, cita, sistemas de conexión directa entre las grandes máquinas productoras y de control social y la manera de percibir el mundo. Fin de la cita.
subjetividades circunscritas a los discursos dominantes en tanto dominadas. Frente a ello, podemos preguntarnos, ¿dónde quedan las autonomías corporales, por ejemplo? ¿Dónde queda la gestión del cuerpo? No necesariamente en términos de bioeconomía farmacéutica, sino quizá estéticamente, como el desplazamiento de las nociones binarias de género. ¿Dónde quedan las alianzas, los activismos, la organización colectiva, la acción social? ¿Dónde los saberes populares y ancestrales, las formas de amar no heteronormadas, el deseo disidente al discurso dominante, las contrahegemonías discursivas que producen o reivindican subjetividades otras? ¿Tienen acaso espacio para pensarse desde la biopolítica como ámbitos de desobediencia a la lógica de la fitness? ¿O son ficciones calculadas igualmente por el modelo neoliberal para aparentar autodeterminación, autonomía, agencia? Podemos pensar en el sur global en los términos de Boaventura, no únicamente como espacio de saqueo y exterminio, sino además de resistencia. Estos son algunos ejes para seguir dialogando con la autora, quien en este libro también se encarga de cuestiones como las migraciones, los feminismos y la nuda vida, pero que por cuestiones de tiempo ya no vamos a tratar en esta videoreseña.